Muy buenas tardes, preciosos hermanos en Cristo. Ahora esta linda tarde de este santo sábado, vamos a continuar con el libro inspirado de la sierva del Señor, Ellen White, el capítulo 5 del libro Historia de la Redención, titulado El Plan de Salvación. Vamos a continuar lo que el sábado pasado nos habíamos quedado del capítulo titulado La Tentación y la Caída. Vamos a ver las consecuencias y el plan que Dios había provisto para que el hombre pueda encontrar una solución a el problema que había comenzado en el Edén. Sin antes, vamos a pedir la dirección divina para el estudio de su palabra. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, en esta tarde porque nos reúnes para poder estudiar tu palabra, y te rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, nos llene nuestra mente de tu sabiduría para poder comprender, Señor, el gran plan de amor que has hecho para cada uno de tus hijos. Todos estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Muy bien, vamos a continuar entonces con un texto bíblico del capítulo 3 del libro de Génesis. En Génesis 3, 15 y 21, ¿ya? Dice así: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Una profecía interesante, ¿no? Dice que habría una enemistad entre la mujer y la serpiente. La mujer representa ¿qué cosa? El pueblo de Dios. La serpiente representa a Satanás, los ángeles caídos y a todos los impíos, ¿no? Que a través de todas las generaciones, desde la entrada del pecado hasta la segunda venida de Cristo, no existiría nunca una armonía. Siempre existiría una enemistad de parte de la banda de la apostasía contra el remanente pueblo de Dios aquí en la tierra. Entonces, y eso a través del cronograma del tiempo se cumpliría también en el Mesías, que justamente nuestro Señor Jesús a los 4,000 años, a los 4,000 primeros años de historia, nuestro Señor Jesús inmolaría con su vida, ¿no? Dice, tú le herirás el talón. Jesús fue crucificado, fue clavado. Pero después el Mesías aplastaría la cabeza de la serpiente. Bien claro. Y eso era una promesa de Dios. Y justamente para poder dar crédito a su palabra, Dios en el versículo 21 dice: y Dios el Señor hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Interesante. Dios le confeccionó túnicas de pieles, porque ellos delante de Dios estaban desnudos, cubiertos ¿con qué? Con manto de higueras, de hojas frágiles que se marchitan, que se secan y no sirven. Pero Dios le hizo túnicas imperecederas, de piel de cordero, que representaba ¿qué? A que un día derramaría su sangre por el hombre. Entonces así lo vistió, lo cubrió de la vergüenza de su desnudez a Adán y Eva con túnicas de pieles. Lo vistió. Eso representa también la justicia perfecta de Cristo. Muy bien, entonces vemos allí el plan de salvación en esos textos bíblicos. Ahora vamos a estudiar justamente la cita inspirada de todo eso. El plan de salvación. ¿Qué pasó cuando entró la caída de nuestros primeros padres? El cielo se llenó de pesar cuando todos se dieron cuenta de que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios
se llenaría de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte, y que no había vía de escape para el ofensor. Toda la familia de Adán debía morir. Interesante. Contemplé, menciona el lenguaje en visión, contemplé al amante Jesús y percibí una expresión de simpatía y pesar en su rostro. Pronto lo vi aproximarse al extraordinario y brillante resplandor que rodea al Altísimo, al Dios Padre. Dice que Jesús se acercó al trono del Padre. Mi ángel acompañante dijo: está en íntima comunión con su Padre. La ansiedad de los ángeles parecía ser muy intensa mientras Jesús estaba en comunión con Dios el Padre y el Hijo. Dice, 3 veces lo encerró el glorioso resplandor que rodea al Padre, y cuando salió la tercera vez, se le pudo ver. Es interesante. Acá nos hace ver que son 3 veces que se reunió en ocasión que el hombre había caído. 3 veces se reunió el Hijo con el Padre. 3 veces. ¿No creen ustedes, con toda la sabiduría que tiene Dios y con todo este plan eterno que ya lo tenía desde antes de la fundación del mundo, era necesario que se reúnan 3 veces? Es interesante. El Señor nos quiere dar una lección acá muy importante. El 3 representa la deidad de las 3 personas, ¿no?, que están abocados en el plan de la salvación del hombre. Por eso que dice, y cuando salió la tercera vez, las 3 veces representa una bendición total de parte de Dios. Entonces, que esto es un decreto del trono de Dios. Entonces dice, y cuando salió la tercera vez se le pudo ver. Su rostro estaba calmado de Jesús, libre de perplejidad y duda, y resplandecía con una bondad y una amabilidad que las palabras no pueden expresarse. Entonces Jesús informó a la hueste angelical que se había encontrado una vía de escape para el hombre perdido. Les dijo que había suplicado a su Padre y que había ofrecido su vida en rescate para que la sentencia de muerte recayera sobre Jesús mismo, para que por su intermedio el hombre pudiera encontrar perdón, para que por los méritos de su sangre y como resultado de su obediencia a la ley de Dios, el hombre pudiera gozar del favor del Señor, volver al hermoso jardín y comer del fruto del árbol de la vida. Entonces, eso se va a cumplir cuando Jesús venga por segunda vez. Eso fue el informe después que Jesús le dio a los ángeles, que estaban ansiosos, estaban preocupados cuando nuestros primeros padres cayeron aquí en nuestro mundo, en nuestro pequeño mundo. Había una preocupación de los ángeles allá en el cielo, y Jesús se reunió con el Padre por 3 veces, lo suplicó, dice. Entonces Jesús informó que Él daría su vida por el hombre, por nosotros, y que los que aceptaran esa oportunidad durante el tiempo de gracia serían aceptados en el amado, ¿no? Dice, en primera instancia los ángeles no se pudieron alegrar por la noticia que Jesús en las cortes celestiales les había dado, porque su comandante no les ocultó nada, sino por el contrario, abrió frente a ellos el plan de salvación. Los ángeles no lo conocían. Les dijo que se ubicaría entre la ira de su padre y el hombre culpable. Quiere decir que sería un mediador, un puente, un pontífice entre Dios y el hombre, que llevaría sobre sí la iniquidad y el escarnio, y que pocos lo recibirían como el Hijo de Dios. Casi todos lo aborrecerían y lo rechazarían. Tal como ya sabemos acá en la historia
hace casi 2000 años. Los judíos lo rechazaron. Desde que nació no encontró posada alguna en Belén. Y de allí toda su historia, de su ministerio, los judíos lo rechazaron, hasta sus propios discípulos lo traicionaron, lo abandonaron. Todo eso Jesús ya lo sabía desde antes que venga, desde que el hombre cayó, Jesús ya lo sabía. Y eso lo reveló Jesús a los ángeles. Por eso él sigue diciendo acá, dejaría toda su gloria en el cielo, aparecería sobre la tierra como hombre, se humillaría como un hombre, llegaría a conocer por experiencia propia las diversas tentaciones que asediarían al hombre, para poder saber cómo socorrer a los que fueran tentados, y que finalmente, después de cumplir su misión de maestro, ¿no?, después de sus 3 años y medio de su ministerio terrenal, sería entregado, ¿qué?, en manos de los hombres para soportar casi toda la crueldad y el sufrimiento que Satanás y sus ángeles pudieran inspirar a los impíos, que moriría la más cruel de las muertes, colgado entre el cielo y la tierra como un culpable pecador, que sufriría terribles horas de agonía, que los mismos ángeles no serían capaces de contemplar, pues ocultarían su rostro para no verla. No solo Jesús sufriría de agonía corporal, sino de una agonía mental con la cual la primera de ningún modo se podía comparar. Entonces, eso ya lo sabemos en la historia, y eso está relatado más ampliamente en el libro El deseado de toda la gente, de la hermana Ellen White. Todo lo que pasó. Y también en los santos evangelios, está en el evangelio San Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde se escribe todo su ministerio terrenal de Jesús. Como Jesús todo eso ya lo sabía cuando el hombre había caído, ya lo sabía, por algo es Dios. Dios todo lo sabe, Jesús es Dios. Entonces eso es lo que lo relató a los ángeles, que estaban muy ansiosos, ¿no? Cómo nuestro Dios solucionaría el problema del pecado o la caída del hombre. Entonces siguió diciéndoles, ¿no?, que el peso de los pecados de todo el mundo recaería sobre él. Les dijo que moriría y se levantaría de nuevo al tercer día, que ascendería a su Padre para interceder por el hombre extraviado y culpable. Y eso es lo que pasó. En la historia eso nosotros lo sabemos. Entonces, esto deseo que mediten, porque es algo importante para nuestra vida. Jesús ya está a las puertas. Si esto sucedió, esta historia que le estoy contando sucedió hace casi 6000 años, imagínense, esta historia de lo que estamos relatando sucedió pues el mismo día de la caída del hombre, hace casi 6000 años. Entonces vemos que todo lo que Jesús le dijo a los ángeles en el cielo se ha cumplido hace 2000 años, ¿no? Y lo lleva más allá, que por medio de su sangre muchos que creyeran en él serían salvos y volverían justamente a disfrutar de los frutos del árbol de la vida. Y eso se va a cumplir de aquí, dentro de pocos 11 años, cuando Jesús venga por segunda vez. Cuando haya la cena de la boda del Cordero, inmediatamente cuando Jesús venga por segunda vez. Cuando pasemos el milenio sabático en el cielo, a partir del año 2031. El milenio sabático, cuando los hijos de Dios sean llevados, trasladados por 7 días a la nueva Jerusalén, se celebrará eso en la cena de las bodas del Cordero. Todos los salvos de todas las edades y de todas las naciones
nos reuniremos, una mesa de kilómetros de longitud, todos revestidos de gloria, con sus coronas, con sus estrellitas, todo. Y Jesús será el anfitrión. Jesús dijo, cuando estaba acá en la tierra, en su última cena, que dijo, que no volveré a beber este vino y ni este pan hasta el día que venga en mi reino. Entonces estaba refiriendo a la ocasión de las cenas de las bodas del Cordero. Entonces allí los redimidos volverán ¿qué? A comer del precioso fruto del árbol de la vida, del Edén perdido al Edén restaurado. Hermanos, es una preciosísima lección lo que nuestro Señor amado Jesús pudo hacer por cada uno de nosotros. Y ahora te invita a ti para que puedas darle tu corazón, tu vida, tu mente, tu alma a Jesús. Él te está invitando. Cada día su Santo Espíritu te llama a tu corazón para que puedas obedecerle, para que puedas aceptar tu salvación. Hay un texto para terminar en Marcos 16:16. No solamente es creer. Marcos 16:16. Dice el texto bien claro. Y eso Jesús lo dijo justamente ya para partir. Dice, versículo 15 y 16 de Marcos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este evangelio, esta buena noticia del plan de salvación, enseñad a todo el mundo, a toda criatura. Versículo 16. El que cree y es bautizado será salvo. No basta creer, sino también hay que ser bautizado. Bautizado del agua, sumergir en una piscina, un río totalmente, como Jesús se bautizó así en el Jordán. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. O sea, es indispensable el bautismo para obtener la salvación. No basta creer nada más. Entonces, el bautismo es un símbolo de la muerte y resurrección. Cuando te sumerges en las aguas bautismales, mueres al mundo, mueres al pecado, y cuando te levantas de las aguas, naces a una nueva vida en Cristo. ¿Entienden? Entonces, uno nace como una nueva criatura en Cristo. El nuevo nacimiento espiritual del cual Jesús habló a Nicodemo, ¿no? El que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces, el bautismo es importante. Creer en Jesús, ¿no? Arrepentirse, confesarse y bautizarse. Y la nueva vida en Cristo. Entonces, todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, nosotros no daremos nuestra vida, nuestro corazón, nuestro todo a nuestro Señor Jesús para que pueda dirigir nuestra vida personal hasta cuando Él venga. Yo me apunto. Que sea de bendición, una feliz semana. Vamos a culminar con una oración. Querido Padre Celestial, gracias por este estudio. Te rogamos una bendición para todos nuestros amigos y hermanos que están viendo esta conferencia acerca del plan de la salvación. Una bendición para todos mis amigos del Cuarto Ángel, para todos, Señor, amigos y hermanos que están viendo esta conferencia. Te pedimos tu bendición, perdón por nuestros pecados y la redención, Señor, de tu sangre en nuestras vidas. Estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un saludo y una feliz semana.